Muy buenas noches. El clima de tensión que desde hace tiempo se vive en Ucrania sitúa a esta antigua república soviética al borde de una guerra civil, a menos de 3 semanas para las elecciones presidenciales que podrían incluso no celebrarse debido a la escalada de violencia por la ofensiva militar del ejército contra los ucranianos prorrusos. Situada al este del viejo continente, cerca de Rusia y de la Unión Europea, el conflicto de Ucrania no nos pilla tan lejos como parece. Bruselas lleva tiempo queriendo atraer, por motivos geoestratégicos y energéticos, a esta república que tradicionalmente ha estado en la órbita de Moscú. Y es precisamente ese dilema, el de acercarse a Europa o a sus vecinos rusos, lo que mantiene enfrentados a los habitantes del país en este momento. En el siguiente reportaje vamos a analizar el conflicto con la ayuda de ucranianos que viven en Andalucía. Pedimos la paz, la libertad de Ucrania. Amén. Estoy muy preocupado por mi país, por mi familia que vive ahí. Encima que mi hija está ahí con mi mujer. Y cada día estamos intentando llamarles, preguntar cómo está la situación, que si no ha empeorado la situación aún. Cada hora la noticia se cambia, cada hora hay algo muy importante en Ucrania. Se cambia tan rápido la noticia que todavía no podemos ni esperar. Son los ucranianos que viven en Andalucía, que dejaron su país para conseguir una vida mejor y que ahora en la distancia siguen con preocupación lo que está pasando en Ucrania. Un conflicto en el corazón de Europa que cada día se parece más a una guerra. Es un país muy joven, se independizó en el año 92 y desde entonces todo ha sido mal gobierno, empobrecimiento, etc. Eso crea inestabilidad. Otra cuestión es esta división entre identidades, Rusia y ucraniana, que también crea inestabilidad. Y el tercer foco es el hecho de que las grandes potencias extranjeras, ponen sus ojos en un lugar muy apetecible y aprovechan esta inestabilidad para obtener beneficios. Ucrania tiene unos 45 millones de habitantes y es el segundo país más grande de Europa después de Rusia. Está situado en el centro del continente, en un lugar estratégico donde confluyen la Europa occidental y la oriental. Por eso oscila entre Rusia y la Unión Europea. Si Ucrania debe bascular más hacia la Unión Europea o hacia Rusia, es quizá un falso debate porque el interés de la población no está en juego, ya que las oligarquías que controlan el país van a continuar en esa situación de privilegio, tanto si se va hacia la Unión Europea como si se continúa en la órbita rusa, porque la entrada de la ideología liberal capitalista que simboliza la Unión Europea no traerá más igualdad, porque el capitalismo trae desigualdad. Y Rusia también tiene ese mismo esquema, es un estado de ricos muy ricos y pobres muy pobres. Sin embargo, el detonante del conflicto actual fue un acuerdo de asociación con la Unión Europea, que el presidente de Ucrania, Víktor Yanukovych, se negó a firmar. Esto provocó la protesta del Maidán, la plaza de la independencia de Kiev, que derrocó al gobierno. Aquí los ucranianos que viven en Andalucía también están divididos. Los que proceden del oeste del país, muchos de ellos de culto grecolatino, creen que la Unión Europea será la salvación para Ucrania. En Ucrania hay muchos ricos, hay muchos millonarios y después hay nivel muy pobre. Nivel intermedio no hay, no existe. Pobres de 100.000 de pensión que tiene mi abuela, no llega ni 100 euros de pensión, bueno, toda medicina. Estamos más que seguros que Europa eso no va a permitir. Rusia siempre quiso, ¿no?, aplastar, ¿no?, nuestra cultura, nuestra lengua, nuestro yo que tenemos nosotros como una nación. Y en ese sentido yo quisiera que Ucrania en algún día entrara en la Unión Europea, porque allí sí que nos destacarían como una república independiente, ¿no?, un país independiente. Sin embargo, muchos ucranianos, sobre todo los que proceden del este del país, no son partidarios del acuerdo con la Unión Europea y piden un referéndum. A mí no me gustaría que Ucrania entre ahora mismo en la Unión Europea porque no está preparado.
con sueldos, con pensiones de ahí. Si Ucrania entra en Eurosayus, en Unión Europea, perdona, va a subir todo, gas, electricidad, todo, comunidades, todo, y la gente no tiene con qué pagarlo. Gente que quiere entrar en la Unión Europea y hay gente que quiere estar independiente, como hacer una república, una federación que no pertenecer ni a Ucrania, ni a Rusia, ni a Europa. Lo único que ellos estaban pidiendo es un referéndum. Es tan difícil permitir que gente hace un referéndum, que dice su opinión. Pero si estamos en una república democrática. Precisamente en los medios de comunicación europeos se suele asociar lo democrático con las posturas pro-occidentales. El día a día de la cobertura de noticias tiene una posición claramente pro-estadounidense, occidental, antirrusa, en una lectura, yo diría, muy reduccionista del conflicto. En esa hiperpersonalización se llega a figuras incluso antagónicas, ¿no? Diríamos que por un lado estaría la democracia, la civilización, el tratamiento que se da de Europa Occidental y Estados Unidos, y por contra la cultura rusa como algo premoderno, antigua, de unos cosacos irrespetuosos con la democracia. En Ucrania hay unos 10 millones de ciudadanos de origen ruso, aparte de tártaros, moldavos, húngaros o bielorrusos. Los de origen ruso se concentran en las regiones del este y del sur del país. Mi familia son rusos. Después de la Segunda Guerra Mundial se conocieron ahí en sureste, y como ahí hubo trabajos de minas de carbón, se quedaron ahí a vivir, pero son rusos. Y nuestros raíces son rusos. Pero bueno, como yo nací en Ucrania, yo me considero ucraniana, pero a partir de eso, todo lo que está sucediendo ahí, me cuesta trabajo decir que soy ucraniana. Por parte de mi abuela habían polacos, es decir, en tercera generación habían polacos, cosacos, así que mi origen, yo sé claro que en partido de nacimiento padre ruso, madre ucraniana, pero nací en Ucrania, por nacionalidad soy ucraniano, pero la sangre que llevo dentro es rusa-ucraniana. Aseguran que ahora se sienten perseguidos en Ucrania. Los que viven en España están conmocionados por la matanza de Odesa, donde 45 ucranianos de origen ruso fueron asesinados la semana pasada al prender fuego al edificio donde se refugiaban. La opinión mía es que esto todo ha sido provocado y con apoyo total del gobierno. Nosotros tenemos vídeos, fotos de lo que pasó en el edificio de sindicatos. Esto es horrible, pero más horrible para mí personalmente ver la reacción de la gente. Para mí esto es más horrible, esto es mucho más salvaje que quemar una persona. Es cuando en un programa de televisión donde participaban políticos, pues cuando llegó noticia de Odesa fue recibida con aplausos. Se da lo que Noam Chomsky denomina víctimas dignas y víctimas indignas. Víctimas que son indignas porque son de nuestros enemigos, por tanto la población perseguida o reprimida prorrusa son nuestros enemigos, y por contra las víctimas dignas, todas aquellas que apoyan el proceso que se ha iniciado en Ucrania de desafección bajo la órbita de Estados Unidos y la Unión Europea. La península de Crimea, de mayoría ruso-hablante, se ha unido a Rusia después de celebrar un referéndum en el que más del 96% de la población votó a favor de la anexión. El gobierno provisional ucraniano ha iniciado una ofensiva militar en la zona este del país para recuperar ciudades donde los gobiernos regionales y locales habían sido tomados por ciudadanos prorrusos. Aún no hay cifras oficiales de víctimas, pero han muerto civiles. Me siento fatal, porque está ahí toda mi familia, mi hija, mi madre que tiene 87 años, mis hermanos, están de guerra civil. Ahí están volando aviones militares, helicópteros militares, se acercan a los tanques y coches blindados.
y no estamos muy lejos de los puntos calientes como Slaviansk, como Kramatorsk, que están matando gente civiles. Y mi hija, mi madre no son gente armadas. En las provincias del sur y el este del país, la mayoría de la población habla ruso. El gobierno provisional, surgido de la revolución del Maidán, hizo un decreto anulando la cooficialidad del idioma en esos lugares. Y ahí tenemos la llamada población prorrusa en un enfrentamiento bastante artificial, porque en toda la historia de Ucrania nunca ha habido enfrentamientos, a pesar de los momentos tan difíciles que ha atravesado ese país, nunca ha habido tensiones entre ucranianos y rusos, porque eran dos tipos de rusos. Es la primera vez que hay problemas de este tipo. Los ucranianos del oeste piensan que Rusia tiene mucha culpa de lo que está pasando en su país. Rusia ahora mismo se está levantando, no levantando, quiere un gran trozo de la mitad de Ucrania, dice que es rusa. Está levantando historia anterior, dicen que antes era Ucrania la mitad de Rusia. Hay ejército ruso en Ucrania, como llamamos, son terroristas, porque yo no tengo otra palabra. La gente vinieron a matar nuestra gente, yo no tengo otra palabra, es terroristas. La gente que está dentro de ahí, sabemos que no hay rusos. Queremos que entran, queremos que nos ayudan, pero no hay. Sean de uno u otro origen o de una u otra religión, lo que parece igualar a todos los ucranianos es la pobreza. La crisis económica está instalada en el país desde su independencia de la Unión Soviética en 1991. La independencia lleva a que Ucrania pasa a formar parte de la Organización Mundial del Comercio, se privatiza todo, queda en muy pocas manos, y esta nueva clase oligarca es la protagonista de la política ucraniana. ¿Qué sucede? Que la inflación se dispara, que el Producto Interior Bruto se hunde, que la corrupción es galopante, rampante, que el crimen también se dispara. Sin embargo, Ucrania es un país rico, con grandes recursos agrícolas, mineros e industriales. Además, por su territorio pasan los gasoductos que transportan gran parte del gas que Rusia vende a Europa. Pero hay más intereses en juego por parte de Estados Unidos, Rusia y Alemania y la Unión Europea. La Unión Europea ve con muy buenos ojos la incorporación de Ucrania, porque supone un país de entre 45 y 50 millones de habitantes, lo cual supone mucha mano de obra barata, muy cualificada, porque la calidad de la educación es excelente tradicionalmente en Ucrania. Así que, aparte de tener mucha gente trabajando por poco dinero, tendría a 45 o 50 millones de consumidores seguros. Yo creo que todos han cometido errores. Quizás la Unión Europea, por intentar traspasar una línea roja que Rusia no iba a permitir nunca, que era llevar sus fronteras hacia Ucrania. Rusia considera a Ucrania como parte de su origen como nación, y quizás ese ha sido el error por parte de la Unión Europea. De Estados Unidos, ¿qué puedo decir yo? Que eso no es asunto suyo, totalmente. Lo que pasa, están interesados en Crimea, en Ucrania, como están muy cerca de Rusia, es una buena posición para sus bases militares. Eso sabe todo el mundo también. Los ucranianos prooccidentales se sienten respaldados por Europa y Estados Unidos. El mismo vicepresidente estadounidense visitó Kiev durante la revuelta del Maidán. Establece el principio de superioridad moral. Por tanto, la posición, la nuestra, la Occidente, es la posición legítima para hacer una intervención, establecer sanciones o marcar el orden de la agenda, cuando justamente ha sido Estados Unidos y la Unión Europea la que ha alterado el orden y el equilibrio en la zona, la que ha incentivado un cambio de gobierno legítimo votado democráticamente, con un gobierno electo democráticamente, y que ha generado una situación de potencial guerra civil. El día 25 de mayo están convocadas las elecciones para votar el nuevo gobierno de Ucrania que sustituya al provisional. Pero de momento, en un clima de guerra civil, todo está en el aire. Yo quiero creer que sí, Ucrania sí que podrá salir adelante, que
estas elecciones se van a llevar a cabo, va a ganar la mayoría a que salga un gobierno legal. El día 25 de mayo, por ejemplo, van a elegir al presidente. Depende de quién elige, eso lo veremos. Porque personalmente yo no confío en nadie. No hay una persona así que puede coger un país entero y ponerlo recto. Desgraciadamente creo que se va hacia una división territorial. Entonces hay una parte que yo creo que tirará, no sé si independiente, será de forma independiente o se integrará en el territorio de Rusia, y otra parte, la parte occidental, que también veremos a ver lo que ve, pero quizás se acerque un poco más a la Unión Europea, pero todo está por ver. Yo creo que separación no puede separar país. Hay que 10-15% que quiere Rusia, que Rusia como tiene puerta abierta que esa persona puede marchar y vivir en Rusia. Pues eso somos nosotros. Estos somos nosotros, los rusos que vivimos en Ucrania, que no queremos ir a ningún sitio. Nuestra casa es ahí, donde viven mis padres, donde viven mis amigos, donde viven mi familia, mis familiares. Y ahora, ¿qué tenemos que ir? ¿Vender las casas? ¿E irnos? ¿A dónde vamos a ir? Si nuestra casa es ahí. Elecciones, división del país, guerra civil. Los ojos de Europa y del mundo están pendientes de lo que ocurra en Ucrania en los próximos días. Y los ucranianos residentes en Andalucía tienen hoy su corazón a miles de kilómetros de aquí. Hace ahora casi 30 años, en la Feria de Sevilla, hundido por los nuevos tiempos y por la rivalidad empresarial, echaba definitivamente el telón el Teatro Chino de Manolita Chen. Acababan así 4 décadas de un espectáculo que quedó en la memoria de millones de personas y en la banda sonora de nuestras ferias. El Teatro Chino era un espacio que recogía la tradición de los teatros ambulantes, que fue escuela e inspiración para las nuevas generaciones, pero sobre todo era una isla de libertad y transgresión en la España más negra. Al frente de aquella popular carpa estaban el empresario y artista circense Chen Sepin y su esposa, la gran vedette Manolita Chen. La que fue pionera en muchas facetas del espectáculo vive ahora a sus 87 años, aislada del mundo en una residencia de ancianos en la localidad sevillana de Espartinas. Desde allí, excepcionalmente, ha querido compartir sus recuerdos con nosotros. Señoras, señores, un auténtico desfile de mujeres guapas. Teatro Chino, el que la sigue siempre la consigue. Manolita Chen yo creo que ha sido paradigma de todos los cómicos ambulantes que desde el siglo XVII han venido a ofrecernos con su trabajo una hora de esparcimiento. Y Manolita Chen, ahí, pese a ser objeto de deseo para muchos mitómanos, Manolita Chen yo creo que hay que reivindicarla por cuanto aportó al teatro ambulante, de saber llegar a todas aquellas localidades donde no podían acceder a ver teatro. Y ella lo pudo conseguir, enseñó a ver teatro a todos aquellos espectadores que no podían permitirse el lujo de viajar a Madrid, a Granada, Sevilla o Barcelona. Porque la vida es de color de rosa, es ilusión, teatro chino. Mamá, que si te acuerdas de aquella época tuya. ¿Cómo? Que si te acuerdas de los años del teatro. Me acuerdo mucho. Es mi vida. Mucho. Y al teatro y a mi marido. Todos los días. Mirando al techo y rezando. Tenía un marido muy bueno. Muy bueno. Le conocí en el circo Price. Y yo trabajaba en un ballet y él con la cinta, con los platillos, tirando cuchillos, lo conocí y me enamoré y él se enamoró y nos casamos. Le doblaba la edad a mi madre, le doblaba la edad. Mi madre se casó con 15 años. Mi padre ya tenía
31 o 30 por ahí. Y fue, vamos, toda la vida juntos. Y de ahí nació el teatro chino, ¿no? De ahí nació el teatro chino. Porque mi marido vio lo artista que yo era. ¿Comprendí? Me vio bailar en los ballets y todo. Hizo el teatro por mí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Y yo estoy muy bien. Manolita Chen es sin lugar a dudas la reina del teatro portátil. Iban desde los burgueses de una escala social muy elevada hasta el agricultor, el albañil, el fontanero o muchísimos progres intelectuales de finales de los 60, los 70 tipo Paco Umbral, Díaz Canedo, Lorenzo López Sánchez, etcétera, etcétera, precisamente por la amplitud que poseía ese espectáculo en cierta medida caleidoscópico, ¿no? Donde tenían cabida pues, todos los géneros del ámbito de las variedades, desde cómicos, cantaores flamencos, canción ligera, canción española, folclóricas de gigantesca bata de cola, además que la lucían en el escenario muchísimo, muy bien, y sobre todo ese punto picante, ese punto de sexo que en los teatros de los años 40 o 50 no se le daba a los españoles de la época. Variedades, de todo. Ahí entre todas las figuras, Rafael Farina, todos, Marifé de Triana, Carmen de Sevilla, pasaban todos. Al principio era eso, lo que dice ella, tipo variedades. De conjuntos, o sea, es que se empezó así y después siguió la rítmica renovándose y actualizándose. En España el papel de la mujer artista siempre ha sido básicamente relegado al papel de actriz, al papel de intérprete. Con la llegada de Celia Gámez ese panorama en el ámbito femenino cambia. Manolita Chen le coge ese testigo y Manolita Chen dirige, Manolita Chen escoge a sus artistas, Manolita Chen viaja por toda España reclutando a gente que pueda ofrecer un espectáculo, un número digno, y Manolita Chen muchas veces dice qué vestuario deben ponerse o no las chicas de conjunto, las propias vedettes de su espectáculo, además de opinar siempre sobre libretos, sobre números musicales o sobre sketch. De hecho, también Manolita Chen tenía mucha fama, como le pasa a casi todas las grandes, de tener un genio muy acusado, muy acentuado, ¿de acuerdo? Era una auténtica generala. Orden y mando, yo soy Manolita Chen y yo tengo que hacer esto para que el espectáculo salga a la perfección. Y si no os podéis ir a dormir, os aguantáis, pero esto sale como yo quiero que salga. Ahí precisamente se asienta una de las bases del éxito que tuvo durante tantísimos años, desde finales de los 40 hasta el año 86, que dio su última función. Que eras tú muy exigente con los artistas. No, yo era una más. Las quería a todas mucho y ellas me quieren también a mí. No. Bueno, era exigente porque, a ver, era perfeccionista. Perfeccionista. Exactamente. Ella quería que cuando saliera un número, pues que saliera a la perfección. Un autocar para que viajaran en el autocar y no subieran al tren. Teatro Chino de Manolita Chen anunciando su despedida para el día de hoy por tener compromisos contraídos con la Feria de Málaga. Nuestro espectáculo acaba de empezar. Llegan a tiempo. Adquieran sus localidades, señores, que llegan a tiempo. Era muy duro, no solamente era la época de ensayo, sino también que había que hacer entre 6, 7 y a veces hasta 8 funciones diarias. Para localidades como la Feria de Abril de Sevilla se podía empezar perfectamente a las 4 de la tarde y acabar a las 7 de la mañana del día siguiente y sin parar, a llenos continuos. De 1 hora y media, 2 horas la función, con lo cual requiere un ritmo de trabajo vertiginoso y frenético. Que no nos cansamos y que, como estáis viendo, es de una intensidad que no se puede comparar con ninguna clase de espectáculo. En este tipo de teatro muchas veces donde se dice que los artistas se han curtido, es decir, el artista de revista tiene que saber hacer de todo. Si usted se apresura, podrá presenciar una sesión completa. Mi padre fue el pionero en todo. Bueno, mi padre y ella, los primeros que hicieron el destape, tanto en bikini como en topless, fueron ellos. Que si tú recuerdas que el teatro era un espacio de libertad, cuando en España no había libertad.
porque había mucha censura. Ah, nosotros nos tenían muy bien. Muy bien. Hoy contrató mi marido a un artista argentino. Y resulta que su cosita la tenía muy chiquitita. Lo contrató, salía cantando una canción, después se bajaba los pantalones y se quedaba con ese fetiche colgando. Por todas las pasarelas, unas mujeres que queridas y los hombres también. ¿Tú te acuerdas que en Sevilla las dos chicas que salían haciendo de lesbianas hacían número? Eso fue el primero, mi padre. Y lo primero que se vio en Sevilla, en real. Y fue un éxito total de dar funciones. Ah, de arriba abajo. ¿Y al maestro? ¿Qué color le gusta al maestro? ¿Todos? Claro, pues tiene razón el maestro, porque todos son bonitos. Sobre todo si van en el... Que bajase la BD a mantener contacto con el espectador, eso estaba prohibidísimo, no digamos por supuesto en las revistas incipientes de la posguerra de los años 40. Solamente vuelvo a repetir, a incidir en el papel de Celia Gámez, que recoge el testigo Manolita Chen, hace un contacto con el público que forma parte inherente del alma de la revista, ¿no? El público forma parte del espectáculo, tiene que participar, y Manolita Chen, sabedora de que ahí va a contactar con ese público, recoge ese testigo y es de las que se bajan al público, de las que hace a su bebé partícipes para que bajen esas escaleritas que solían tener los teatros portátiles y les combina. Por ejemplo, había un número que tenía Manolita Chen, donde bailaba, cantaba, se bajaba al patio de butacas, se sentaba en la piel de un señor que siempre era calvo, no sé por qué, pero siempre era calvo, era un poquito más tímido, más rebordete, se sentaba y le decía, te mido la temperatura, chato, y la señora que estaba al lado le miraba como diciendo, ojo con lo que le dice, que estoy aquí delante. Manolita siempre jugaba con ese doble sentido, ¿no? ¿A usted qué color le gusta, caballero? ¿Cuál? ¿El que llevo? ¿Pero cuál de ellas? ¿Cómo que cuando venga solo? ¿Y la señora qué? Ah, que le van a pegar, ¿no? Me imagino cuál le gusta. ¿Cómo lo hacía? ¿Improvisaba? Todo. Fumando espero al hombre que yo quiero. Yo soy. Pues ve. Un quesondeo. Luego trabajando, ella era muy picaresca, era... Pasamos, teníamos una pasarela. Después del escenario, la pasarela. Como es un placer sensual. ¡Ay! Dime, cariño, si te gusto. ¡Sí! Se vivía muy bien. Mi madre, cuando estaba la censura, era raro que trabajara. Era raro porque no le gustaba. O sea, su estilo era su estilo, su manera de trabajar. Y como se lo cortaran, pues ella no quería. O sea, cuando estaba la censura, ponía otra BD en su puesto y punto. Y ella siempre... Porque es que sabía que en el escenario le iba a salir su manera de actuar. La censura, yo vengo a sostener que era más bien un vehículo geográfico. Básicamente el teatro chino de Manolita Chen, aunque tuvo bastante censura, no le afectó tanto como a teatros de cara. Estaba obsesionada con las canciones picarescas, sobre todo con los bañadores, que si más largos, que si más cortos, que si mucho escote, poner telita, que no enseñaran las piernas, se tenían que poner las chicas leotardos negros y encima el bañador o el bikini con todo está tapado, en fin. Estaba muy obsesionado con los destapes, vamos. Pero eran pioneras hasta en las operaciones de pecho, ¿no? Para poner... Exactamente. Yo la primera en Barcelona. Mi marido se encargó de todo eso. Tu padre, millones pagó. Y a mí también. Yo las llevo operadas por mi marido. Imagínate que todas las chicas salían con un hombre en el topless
con un busto perfecto, unos pechos perfectos. Y claro, eso llamaba mucho la atención. Esa penura, esa hambruna que existía en la España de la posguerra, 40-50 fundamentalmente, el teatro chino de Manolita Chen era como un prisma caleidoscópico, ¿no? Donde las luces, los colores, los telones, las lentejuelas, evidentemente animaban al público a consumir. De hecho, el teatro chino de Manolita Chen ganó muchísimo dinero, tanto que incluso su propia hija Maripaz recordaba en cierta ocasión que ella, que era la taquillera, tenía que echar el dinero en un cajoncito presente en su reloj de la cantidad de gente que demandaba una entrada. Ganó muchísimo dinero, ¿no? Antes de terminar la última función, viene la hija del dueño y dice: a cobrar. Y entonces se forman aquí unas colas porque todos queremos cobrar el primero para irnos enseguida, claro. A mí lo que más me gusta, pues se echaba mano. La pasarela. Lo pasaba muy bien con las mujeres. Yo admiraba a la señora conmigo, ¿oí? Divina. Me decían: ven, Manolita, ven, me llamaban. La pasarela maravillosa. Y las mujeres, el público muy bueno, muy bueno. Jamás se ha tenido una frase más alta que la otra, nada. Con un respeto maravilloso. Y así se quiere, se vuelca una, ¿verdad? Mi foto caballero, el número de foto caballero, que entregaba la foto. ¿Me estáis haciendo recordar? Yo no me considero a la mejor, porque yo sabía que yo tenía que hacerlo todo por el teatro, por el negocio. Y si un pie se torcía, no me dolía, salía al escenario. Todo por el teatro. Yo me considero como lo que era SBD, una super BD. Ahí entra todo, es que todo entra. Super BD. Mi madre es que ha hecho de todo en el escenario. Y yo me sentía muy orgullosa de ver tantas BDs que iban a verme. Para mí era un orgullo. ¿Tú te acuerdas cuando fue Celia Gámez a Madrid, a la Corrala? Claro que me acuerdo. Tomar la vida en serio es una tontería. Hay que gozarla y hay que vivir. Desgraciadamente no está reconocido, tan solo algunos intelectuales de la época supieron ver la novedad, la fastuosidad de esos espectáculos que ya estaban desgraciadamente languideciendo precisamente por el aperturismo imperante en todos los ámbitos. La muerte del general Franco motiva una ruptura totalmente en el ámbito teatral de los espectáculos que se hacían antes de y después de. Entonces los vanguardistas de la época, los intelectuales, los progres de izquierdas, ven en ese teatro chino un último reducto de esas variedades, de esos espectáculos itinerantes que proceden ya de la Grecia antigua, con el carro de Tespis, que recogen el testigo los cómicos del 17, pero el último reducto de ese tipo de teatros ambulantes será los teatros de variedades, con el de Manolita Chen a la cabeza. Los intelectuales los reconocen, ¿vale? Y comienzan evidentemente a citarlo en multitud de poesías, de libros, de novelas, de artículos, de ensayos. Joaquín Sabina, por ejemplo, lo menciona en grupos de teatro. Esperpento, Castañuela 70, La Fura de Sbausa, el Joglars, incluso se basarán en algunos espectáculos en esa transgresión, ¿no?, que tiene el teatro chino de Manolita Chen. La televisión estaba tomando más protagonismo. Entonces ya la feria no era lo mismo, se decidieron a contratar artistas ya con nombre. Para mí lo peor que podían haber hecho, lo que hicieron, es contratar gente famosa. Ellos tienen que haber seguido con su ritmo, hasta que vieran que ya no podían, pero por lo menos se hubieran ido defendiendo. Pero eso fue, vamos, que lo digo yo y lo dicen lo han dicho todos los empresarios de ambulantes, que de hecho no hay ni uno. Antonio Encinas y Pepita Herbás, para la Feria de Abril de Sevilla del año 85, deciden asociarse y plantarle cara a Manolita Chen. Para esta unión deciden contratar
a un travesti de Arcos de la Frontera, a la cual pusieron por nombre Manolita Chen. Esta Manolita Chen adoptó el nombre de nuestra protagonista precisamente por no tenerlo registrado, y esta además era una gran admiradora de la auténtica, por llamarla de alguna manera. Tanto fue el éxito que logró que llenaron frente al Teatro Chino Auténtico de Manolita Chen, que no llenó. Esto va a provocar que tanto Chepín como Manolita se planteen la continuidad de su teatro. Hay un transexual en Arco y todo ese lío, patatín y patatán. Claro, y yo tenía la espinita, digo, bueno, pero ¿cómo se puede usurpar una identidad? El Chen, vamos, es nuestro apellido de familia. Lo tenía por derecho propio, pero claro, legalmente no se podía hacer nada. Que a mí me ha dado rabia siempre que Manolita Chen, uy sí, fíjate que la mujer era una mujer, resulta que es un transexual. Y la gente la ha conocido más después por transexual que por lo que ha sido. Que es totalmente injusto, injusto porque, sin desmerecer por supuesto la labor que tuvo el Manuel Saborido, el travesti de Arcos de la Frontera, que evidentemente como todo aquel artista del espectáculo merece un respeto y un reconocimiento, pero sí se sirvió fue un producto de una ambición económica para contrarrestar el éxito que tenía el teatro chino de Manolita Chen. Es injusto también además que se confundan, porque la ingente labor que realizó Chen Chepín y Manolita Chen, sí me parece que la sociedad en la que nos movemos debería plantearse si verdaderamente ha sido justo o no con Manuela Fernández Pérez, la auténtica Manolita Chen. Mire, a mí mi madre me ha parido así, con ese genio, con esa cosa, ¿sabes? Todo. Mi madre me ha parido así, pobrecita también, muy buena. Y me he quedado más sola que la una. ¿Te emociona que la gente se acuerde de ti después de tantos años? ¿Te emociona? Me emociona y se emocionan ellos, los dos. Sí. Manolita, eres una cosa muy grande que Dios ha dado en España. Una dedicatoria de lo que fuiste, lo que eres y lo que serás hoy. Pienso que la vida es muy injusta. La vida, cuando uno está en todo lo alto y se ve, no es lo más bajo, pero sí que ha tocado ya cierto límite, uno puede por menos que sentir impotencia, porque Manolita Chen, como muchísimos artistas, dio mucho, trabajó mucho, sudó mucho para que nos entretuviéramos, y Manolita Chen es solo la punta del iceberg de tantos y tantos cómicos, como a mí me gusta llamarlos, que empezando por Queta Claver, por ejemplo, o muchísimos otros, han quedado relegados al olvido cuando fueron pilares importantísimos de la cultura artística y del espectáculo de nuestro país. Hoy un chaval que se licencia en arte dramático no sabe quién es Celia Gámez, no sabe quién es José Bódalo, no sabe quién es Manolita Chen, y es una pena porque gracias a ellos, en buena parte de su trabajo, pudimos soportar tantísimos acontecimientos históricos, ¿no?, como vivimos los españoles desde los años 40 hasta bien entrada la década de los 80. Señores, como broche final, el Teatro Chino de Manolita Chen les ofrece seguidamente un magnífico desfile de modelos en el que toman parte todas las figuras de la compañía. ¿Quiero decir algo? Estoy con mucha pena, no tengo palabras para explicarme. Es que es lógico. ¿Y qué es lógico, es normal. Es normal porque sí, porque ha vivido. Es que recordar todo eso es muy triste. Muy triste. Pero tenías que estar alegre porque lo has vivido, hacerlo, claro. Dios me tiene en el mundo porque ha querido, pero no porque yo lo quiera. Porque hay gente que pasa por la vida sin pena ni gloria. Y sin embargo a ti, tú has contribuido para que ese recuerdo continúe a pesar de los años. El que la sigue siempre la consigue, nacen las cosas más maravillosas,
del corazón. ¡Vamos todos! Es lo más bueno para ti Beatriz, porque la vida es de color de rosa, es ilusión, teatro chino. Con los recuerdos de Manolita Chen y el teatro chino que durante tantos años paseó por las ferias de Andalucía, terminamos hoy Los Reporteros. La próxima semana estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.